Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Investigador profundo de la historia nacional, para nutrirse, para a partir de saber, imaginar, idear y proponer la creación de nuevos modos de vida en México, sintetiza así la obra de don Jesús Reyes Heroles. Aquí en el canal del Congreso, su hijo, Federico Reyes Heroles, nos habla del quehacer, de los intensos trabajos de su padre, don Jesús Reyes Heroles. No se lo pierdan. Él es una de las voces más constantes de la vida pública, una voz firme en la defensa de las instituciones y un hombre que ha hecho del análisis y la palabra una forma de compromiso con México. Federico Reyes Heroles es escritor, académico y analista político con presencia constante en los medios. Ha sabido traducir la complejidad de la política en ideas accesibles, construyendo puentes entre el debate público y la ciudadanía, convirtiéndose sin duda en un intérprete de su tiempo. Como fundador de la revista Este País y la organización Transparencia Mexicana, ha sido una figura clave en la creación de espacios para el análisis público y la cultura democrática, consolidando así una trayectoria reconocida por su aporte al debate nacional. En este país, en nuestro país, en México, durante décadas se habló en todos sentidos, en el elogio, en el reconocimiento, en la prudencia, en el respeto, en la crítica, a veces acerba, a veces desmesurada, pero siempre imponía y siempre hacía que pensar el nombre, el apellido Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles. Llegaron algunos reporteros de la época a llamarlo Jesús del Gran Poder. Llegaba a ser familiar que dijera lo que diga mi dedito, lo que opinara, qué iba a decir el licenciado Jesús Reyes Heroles. Era una voz de resonancia nacional. Cuanto dijera, estremecía al país, era objeto de comentario, era objeto de más comentarios todavía, de disección. ¿Qué nos quería decir don Jesús Reyes Heroles? Hace años, en 1985, me parece, desapareció de este mundo. Y recuerdo que fui a su funeral, por aquí tengo la foto con Heriberto Galindo y con don Ernesto Álvarez Nolasco, a quien admiré también mucho, y que decían que era un hombre capaz de decirle a don Jesús Reyes Heroles, por ahí no, o por acá no, hacerle algún señalamiento. Un reportero sensible que trabajó mucho en la revista Mañana de Daniel Morales Blumenkon con Fernando Solana Morales. Muchos años han pasado de su desaparición, pero sigue vivo. Tenemos que hablar de don Jesús Reyes Heroles. ¿Quién puede hablar mejor de ese hombre? Pues su hijo, uno de sus dos hijos, Federico Reyes Heroles. Don Federico Reyes Heroles, a sus buenos 71 años, nos ha regalado un libro del que ya hablaremos a su tiempo, pero la frescura, con que usted se puede ver en el recuerdo, que hace más el recuerdo, el efecto Reyes Heroles en nuestro país. Que disfrutamos de la herencia de Jesús Reyes Heroles. Bienvenido a esta entrevista que nos concede para el canal del Congreso y agradecemos profundamente, señor licenciado Federico Reyes Heroles González de la Garza, porque según su apellido, son los dos apellidos. González Garza. González Garza, sí. Por favor. A ver, yo primero me gustaría comenzar diciendo que es un honor estar contigo en este programa. Miguel Reyes Razo es en México un referente obligado del periodismo crítico, del periodismo independiente. Has pasado por muchas casas y en todas lo has demostrado. O sea que el director, la tendencia, las simpatías de las casas editoriales han quedado de lado frente a tus principios y tus, diría yo, pensamientos que siempre han conducido a un periodismo apasionante. Y ahí está la historia.
Ahí está la historia, no hay que revisar y es una larguísima historia. A ver, la intención de este libro lo escribí cuando mi hija mayor cumplió 30 años, edad en la cual yo perdí a mi padre. Y un hombre de 30 años no puede decir que se quedó huérfano. Sin embargo, la relación entre el padre y el hijo es un asunto que marca la vida del hijo. Es curioso, las mujeres escriben mucho más sobre la relación con sus madres que los varones con sus padres. Hay excepciones, Héctor Aguilar, adiós amigo, a los padres, extraordinario. Adiós a mis padres. Hay algunos, Vicente Quirarte escribió uno muy doloroso sobre su padre, pero en general hablamos poco. Miguel Ángel Granados Chapa se abocó a la labor de hacer una biografía de Reyes Heroles y para sacar su tesis doctoral en la Universidad Iberoamericana. Pero Miguel Ángel muere y yo pregunto, yo estaba en el Consejo del Centro de Estudios de Historia de México y pregunto, oigan, ¿han seguido la investigación? ¿Han seguido los materiales? Ahí está el archivo. Si no consulta el archivo, quiere decir que está muerta la investigación. Me dijeron, no, murió don Miguel Ángel, y como don Miguel Ángel no tenía, digamos, un equipo de investigación, sino que lo hacía él. Solo. Se ha muerto esto. Y entonces dije, a ver, a Reyes Heroles le ha caído el bronce encima, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues la gente habla de Reyes Heroles y se imagina al funcionario, las fotos de Pedro Valtierra, que está en la Cámara de Diputados, alegando como secretario de Educación incluso, claro, ¿no? O al funcionario que estuvo al frente de la mesa de negociaciones o el desfile, diría yo, de los líderes de los partidos que vivían en la ilegalidad en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. Martínez Verdugo y compañía. Martínez Verdugo, sí. Martínez Verdugo, que ahí te das cuenta hasta en eso de la diferencia de actitud. Quienes entraban subían y estaban por arriba de las autoridades. Si tú te acuerdas, en el Salón Juárez, sí, había un podium desde el cual hablaban. Ahí donde el ridículo de Cobian. Exactamente, exactamente. Y las autoridades, el líder de la Cámara de Diputados, de senadores, los presidentes de los partidos, estaban abajo. Y ahora en la reforma electoral que se acaba de lanzar hay 30 centímetros de diferencia, en donde quien condujo este proceso, Pablo Gómez, pone a la ciudadanía abajo. Perdón, parece un detalle, pero no lo es. Tal que llegué a la conclusión, dije, pues hay que contar y quitarle un poco el bronce y contar quién era Reyes Heroles. ¿Por qué? ¿De dónde venía su familia? ¿Cómo fue que se hizo un hombre culto, cultísimo? Fino. ¿Por qué? Porque él es hijo de un inmigrante español y nieto de un inmigrante español. Y prácticamente analfabetos sus padres. Totalmente. Sí. El abuelo analfabeto y el padre casi igual. Los dos, en casa de mis abuelos, según contaba mi padre, no había un libro. Entonces, Reyes Heroles termina su primaria en Tuxpan, Veracruz. Sí. Él nace en 21, di tú que por ahí del 32, 33, se va a Tampico. En Tampico había... Solito. Solo. Había una pareja de amigos de mis padres, de mis abuelos, perdón, que lo acogieron. Y ahí se avienta, en Tampico se avienta la secundaria. Termina la secundaria y no hay prepa. Ese es nuestro país, Miguel. Sí, Ese es nuestro país, así era. No había primaria, secundaria en Tuxpan y no había prepa en Tampico. Y entonces se viene a la capital y vive con la familia Nava Calvillo. Al grado de que tenían una casa de huéspedes y ahí vive Reyes Heroles. En San Luis Potosí con el doctor Nava Castillo, no es Nava Calvillo, ¿no? Sí. Y ahí vive. De hecho, cuando íbamos a San Luis Potosí, siempre me decía, quiero ir a saludar al doctor Nava, porque le guardaba un respeto de haber cursado su secundaria, que en ese momento era de 2 años en el famoso Instituto Potosino de Estudios, etcétera, tiene un largo nombre, y que tiene mucho crédito, sí. Y de ahí se viene a la capital.
Y Pero ahí en San Luis Heroles- opositor, un San Luis dominado por el Alazán Tostado. Exactamente. Ajá. Y un doctor Nava que después sería un opositor muy serio. Yo me Claro. tocó tratarlo También. a él también en casa de don Adolfo Aguilar Cincer. Eran amigos. Y total, llega a la capital, pues se va al barrio chino, renta un departamentito y ahí es donde empieza a conocer pues que a Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, de Ajá. quien se hace muy amigo, Magnífico también. a los maestros de la facultad, al Chato Noriega, a don Alfonso Martínez Báez, o sea, personajes que ¿Por qué afloraban tanto personaje? Nos sacude cuando uno revisa ese tiempo, un Lombardo Toledano, estaban los poetas, estaban escritos. ¿Qué propiciaba eso, señor licenciado? Bueno, yo creo que de entrada la ciudad era otra. Es decir, para bien y para mal, la vida universitaria se daba en el barrio universitario. Claro. Entonces tú te topabas con los maestros en la calle. Ajá, sí. Carlos Fuentes contaba cómo él tomaba el autobús Insurgentes, no sé qué, y se iba en el autobús y se encontraba con Ramón Chirau y con y con el otro. Sí. Es decir, la vida cotidiana era diferente. Sí. Cuando Ciudad Universitaria, cuando se construye Ciudad Universitaria, hay una cierta dispersión y entonces los médicos ya no se encuentran con los filósofos, o sea, Mascarones cobra otra. En San Cosme. Exactamente. Platicaba Lola Olmedo que se venía en el tranvía desde Miscoac con Octavio Paz, Mira, que venía espiándole el escote porque ellos usaban unas blusas, decía mucho, Sí. que le encantaba lucir el escote, y si el groserote venía mirándome así, decía doña Lola Olmedo, que eran grandes amigos, otra mujer extraordinaria. Otra mujer extraordinaria. Doloroso. y entonces ahí yo creo que, cuento todo esto Sí. para que la gente se imagine a este hombre que era realmente muy estudioso. Si alguna cualidad tenía Reyes Heroles, muchos hablan de su inteligencia, pero eso es difícil de valorar. Yo creo en la inteligencia social. No te digo que no haya de vez en cuando se tope uno con un tosudo que dice uno, sí no le funciona Claro, el cerebro. claro. Pero yo creo en la inteligencia social. La inteligencia social quiere decir que tú tienes una buena conversación con un maestro, aprendes. Claro. Si Chaleco. a ti te recomiendan un libro, aprendes. Claro. Si lo lees, claro, ¿no? Y Reyes Heroles se hace amigo ahí insisto, de Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, de Alfonso Oñate, de una serie, de un grupo realmente de personas muy notables. Y presenta su examen profesional. Y fíjate cómo era la diferencia y lo que era la movilidad social, Ajá. que estamos perdiendo No, ahora. Se ha perdido, sí. Se ha perdido porque hay deserción escolar en educación media superior y superior terrible. Y entonces cuenta que le habló a su madre y le dijo, mamá, me dieron mención honorífica. Y su madre le preguntó, ¿y es eso bueno o malo? Ajá, O sea, sí. te da una dimensión de dónde venía Y de la hazaña. y de la hazaña. Pues sí. Y empieza a trabajar de ayudante del general Jara, le abría la puerta al general Jara. Y se sentaba en una sillita, según platicaba él, y mientras salía el general Jara, se le estaba leyendo algún librito, ¿no? Y así empezó. Después llegó Rodríguez Cano a la Secretaría de la Presidencia con Ruiz Cortines, Ajá. y Tuxpeño lo jala y empieza a trabajar en presidencia. Pero a lo que me refiero es, era un hombre que no tenía patrimonio, que no Mesero. tenía linaje, que no tenía quien lo impulsara, digamos, padrinos en la Ciudad de México. Él estaba solo en la Ciudad de México. Ningún mecenas. Ningún mecenas. Al amparo, diría yo, de lo que él pudiera construir. Obtenía becas, obtuvo becas. Sí, para obtuvo estudiar. becas. Ajá. Cuando se fue a Buenos Aires, Buenos Argentina. Aires a estudiar su maestría, contaba que fueron algunos miembros de su familia, pues ahora sí que a decirle adiós, Ajá. porque pues eso de irte a Buenos Aires era en un DC-3, que tenía que hacer, el viaje duraba varios días, porque Ajá. una sola tripulación, el avión, el DC-3 volaba 400 kilómetros, 350 kilómetros por hora, entonces tenían que ir bajando y bajando Ajá. por aquí, y que cruzaron los Andes con un popotito de oxígeno. Ajá. Y entonces se pasa No en Buenos estaban Aires. presurizados No las estaban naves, presurizados, el DC-3 no estaba presurizado. Y allá conoce a los Frondizi, uno de ellos que llegaría a ser presidente de la Arturo. República, Arturo, y al que matan. Ojo, hay que recordar que Que entran a su asesina muy departamento. feo, dicen. Una cosa horrible, horrible. Eran tres hermanos, al parecer muy, muy brillantes, Silvio, Arturo, no me acuerdo el tercero,
pero él se hace muy amigo de quien fue su maestro en la gran escuela de Derecho. Porque hay que decirlo, no solo el edificio sigue siendo una gran escuela, pero era una gran escuela porque todavía había una influencia del pensamiento francés. Europeo, claro. Que predominaba. Entonces, para un estudiante de Derecho, el llegar a una ciudad como es Buenos Aires, mucho más cosmopolita en ese momento que la Ciudad de México, pues era abrirse al mundo. Al mundo, claro. ¿No? Entonces, es por ahí. Y entonces este libro lo que intenta es precisamente... Pero se abre una vida maravillosa, es de descubrimiento en descubrimiento, que hoy no ocurre. Hoy no descubrimos, no nos fascinamos o no nos maravillamos tanto. Porque todo es tan instantáneo, tan pronto, esa velocidad quizá nos impide. Lo que te hace es que te indigesta. Bueno, también. Hay mucho de indigestión, que te dicen, este libro es fantástico, pero no tienes tiempo porque ya te están diciendo que hay un artículo en The Economist que debes de leer. Entonces tiene que cambiar la administración del tiempo propio. Él no. Y él se va volviendo no solo bibliófilo. A mí me dieron en la FIL el premio como el bibliófilo del año. Pero como me decía el otro día una persona, él era bibliópata. Que quiere decir que tenía una enfermedad por los libros, ¿no? Por tener libros. Patológico. Medio patológico. Entonces llegabas con él. Igual que el trabajo. 14, 16 horas diarias. Trabajaba. Yo me acuerdo de él, yo niño, él en la recámara de mis padres con su cigarrito, sí, que fue lo que lo mató. ¿Qué cigarros fumaba, Delicados. Sí, y fumaba delicados. Delicados ovalados. Ovalados. Y el papel sabía como... a veces tenían otros argentinos con papel arroz. Era ahora estaba el Belmont Rojos, el Belmont Extra, el Monte Carlo 20, Monte Carlo Extra, Casinos, el cigarro de los deportistas. Así lo anunciaban en la W los lunes. Casinos, el cigarro de los deportistas. 1945, 46. Nadie advertía de los daños que el tabaco iba a hacer. Terrible, mortales. Y ahí estaba hasta las 2, 3 de la mañana, él leyendo acurrucado para agarrar la luz de la lámpara de la mesa de noche. Y al día siguiente se levantaba y empezó trabajando en ferrocarriles nacionales. Y daba clases. También a las 7 de la mañana. Entonces decía uno, ¿a qué hora le da tiempo a este señor para ser subdirector del IMSS, ¿no? Y dar clases. Sí. O director de Pemex y dar clases. Sí. Se dice fácil, pero era un esfuerzo, pero lo gozaba mucho. Y clases de verdad, de que acudían como a un panal, 10,000 molcas acudieron, así llegaban los alumnos a querer escuchar. Sí, dice Francisco Suárez Dávila, que fue su alumno, que dice que estudió Derecho y después Economía, dice que Reyes Heroles era puntual, llegaba 15 minutos después de la hora. O sea, no llegaba a las 7, sino a las 7:15, pero a las 7:15 empezaba el curso. Y todavía sus apuntes, él daba teoría del Estado, todavía sus apuntes hay versiones estenográficas, porque tomaban los alumnos y se vendían los apuntes. Los resúmenes y apuntes. Claro, porque vas a entrar a clase de Reyes. No había libro de texto. No había libro de texto. No escribió libro de texto. Es una buena reflexión. No había un libro de texto sobre teoría del Estado. Y su tesis la hizo sobre las tendencias actuales del Estado. Y él mismo, uno de sus discípulos o compañero, López Portillo, fue catedrático y daba teoría del Estado. Teoría del Estado. Y López Portillo publicó un libro muy serio, con independencia del juicio que podamos tener de él. Él publicó un libro muy serio sobre teoría del Estado. Entonces, pues Reyes Heroles siguió trabajando, encantado. En alguna ocasión le pregunté, bueno, ¿cuál es la institución que más has gozado en tu vida? El IMSS. El IMSS. Porque fue subdirector del IMSS y le tocó la incorporación de los cañeros, me dice, el tener contacto y poder llevar beneficios concretos a la población, no tiene, uno hubiera pensado. Yo creo que las casas de la asegurada, las casas junto con Griselda Álvarez y también. Ándale. Griselda Álvarez era muy amiga de... Y gran hacedora de cosas. Muchas cosas. Es impulsor del teatro, los grandes teatros del Seguro Social, la vida social. Sí, el Teatro Hidalgo, y por todo el país se hicieron... Era todo un andamiaje cultural que tenía el social, sí.
Y curiosamente, fíjate que eso es algo que la gente olvida, pero en ese momento se podía ser subdirector del IMSS y diputado. Él era subdirector del IMSS y fue diputado federal. Y junto con los panistas impulsó lo que ahora podemos recordar como los diputados de partido. Ajá, claro. Que fueron los primeros Cristel Vivarrola, claro, con Cristel, Lombardo Toledano. Lombardo, Sí. y me falta algún otro panista reconocido. Sí, y con ellos, digamos, llegó al acuerdo por parte del PRI de abrir, que hubiera representación Sí. plural. O sea que esto es 62, es 15 años antes de la reforma política del 77. Me explico, ya andaba con la idea de esto no funciona así de cerrado, el asunto no va bien. López Mateos, que no era abogado. Que no era abogado, bueno, estudió Derecho, pero no Sí, era pero abogado. no se recibió. Sí. Ahí lo aclara. Sí. Se aclara y dice, no, es licenciado, pero no es. Sí, porque Díaz Ordaz le ofrece ser candidato del PRI a la Reyes. grande. ¿Y por qué no? Oiga, usted sabe, le pregunta que el general Ávila Camacho, le dice Díaz Ordaz a Reyes Heroles, no era abogado, porque Reyes Heroles siempre le argumentaba, mire, Díaz Ordaz le decía abogado. Sí, desde que lo conoce. Desde que lo conoce. Y entonces le dice, sí, pero no era abogado. Nunca se recibió. Sigue la conversación y, oiga, usted sabe que el licenciado López Mateos tampoco era abogado. Sí, usted lo dijo porque revisando su expediente en el IMSS me encontré con que bla, bla, bla. Y así era un diálogo. O el que uno de sus padres era guatemalteco. Sí, y tampoco se había recibido. Y le dice, no se recibió nunca. ¿Y usted? No, yo sí soy abogado. Y ahí se rieron los dos. Ahí los dos. Termina en una carcajada. Casi este libro, pero hay muchísimo. Hoy día, a años de su muerte, en tanto trabajo político, tanto que realmente nos llama la atención la política, el ciudadano entienda la política mexicana, se le ha explicado por qué existe la política, para qué sirve la política y cómo puede vivir mejor merced a la política. Yo me acuerdo cuando volaba uno en los años 60, 70, a lo largo del país, veía uno un país oscuro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues francamente, ese servicio público eran personas que creían. Había una mística de servicio. A ver, muchos cuando Electrificar, sí. Le dice, yo no necesito un ingeniero en Pemex, necesito una gente honesta. En Pemex usted va a encontrar muy ahí bueno. va a encontrar a Iguanzo y a la compañía. Iguanzo, Bautista, sí, etcétera. Sí. De los cuales hizo después amigo. Sí. Pero él no llevó más que a Sergio Benumea, creo, dos secretaria. A Nolasco, Álvarez Nolasco. Ajá. Pero de ahí fuera, los ingenieros tenían su función y además tenían un orgullo de estar entregando su vida a una institución. Estaban construyendo al país, ¿no? Estaban haciendo un país muy chicho, un país fuerte. Así es. Querían un país fuerte. Y lo mismo pasaba en la Secretaría de Hacienda, con todos los vaivenes. Y los cuadros que se formaron en Hacienda eran magníficos. El Banco de México, don Rodrigo Gómez, mítico. O el ser subdirector del IMSS, subdirector médico del IMSS. Bueno, había médicos que cerraban su consultorio privado con tal de ser subdirector médico del IMSS. Seguro, claro. Entonces, creo que tenemos que reivindicar todo eso, porque también existió. Yo no estoy negando que Pascual Ortiz Rubio hubiera sido una persona de dudosos escrúpulos. No, había también, por supuesto que había muchas cosas criticables, pero esa mística de entrega, que todos estos ingenieros terminaron viviendo en una casa de clase media, sí, sin que se les conociera fortunas, negocios o nada, ni fortunas algunas. Yo creo que ese es el Estado mexicano. Y la propia educación, claro. La educación se reflejaba también en la educación, el ansia, la forma, la escuela. Tú imagínate los secretarios de educación que tuvo este país. Ajá. Torres Bodet. Don Jaime Torres. Bueno, estás hablando de figurones. Una cumbre. Figurones. De pensamiento sensible, conocedor, amoroso. Por ejemplo, una institución que ahora ya no valoramos es el CAPSE. El Comité de Construcción de Escuelas, donde trabajó un ingeniero Daniel Ruiz, si no mal recuerdo, que estuvo décadas. Y la idea era muy sencilla. Tenías una pirámide demográfica en donde la demanda en primaria era brutal. Bárbara. Pero no podías construir las aulas a la velocidad de llegar tabique por tabique, cemento, hacer tu cimentación, etc. Entonces,
lo que hicieron fue estas aulas prefabricadas Sí. para poder extender en horizontal y llegar a mayor población. Llegaron a exportarlas Pedro Ramírez Vázquez, Claro, llegó a claro. exportarlas a la India, Claro. ese aula modelo mexicano. Se llevó premios Un gran ingeniero y un arquitecto, Por supuesto. Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces, y el reclutamiento era un reclutamiento, yo te diría, mucho más frío, mucho más lejano. Reyes Heroles no, o más bien, Reyes Heroles no conocía a Díaz Ordaz y Díaz Ordaz no conocía a Reyes Heroles y lo Ajá. designa director de Pemex. Bueno, Reyes Heroles no conocía a Barrosierra y lo designa director del Instituto Mexicano del Petróleo. ajá. No había una relación. ¿Por qué? Porque Se era un crea, ingeniero. ahí se crea. Se crea con Reyes Heroles en el periodo 64-70. Conocía a los petroleros, tuvo que tratar con La Quina y Con La Quina y Barragán con Merino. Y con Merino. Que fue Merino fue el primero. Así, y Merino fue el que... Fue el que huyó, ¿no? Y que decían que estaba emparentado con el Exactamente. presidente Nixon, ¿no? Eso sí no lo recuerdo. Sí, decían que por eso se tuvo cierta inmunidad y se pudo fugar del país. Él se fugó. Sí, sí, y entonces Y- que y- venía porque, o que era muy amigo, como en el caso de Díaz Serrano, que era muy amigo de los Bush, Sí, en sí, perforaciones de acuerdo. marítimas y todo. El edificio aquel de Permargo, sí, la perforación. Pero en el caso de La Quina tuvo que tratar con Joaquín Hernández Galicia. Bueno, pues, la casa de mis padres la balearon. El avión donde íbamos regresando un día de Ciudad Madero, lo balearon y por poco, no sé cómo no que explotó. chorreaban de las alas el Los combustible. balazos, creo que fueron ráfagas en la cabecera de la pista. Apenas habían salido, ¿verdad? Estaba Tuvieron que despegando el regresar. avión. Y Y la salió casa- demudado el copiloto a decir que tenían que dar vuelta. Y era un avión muy pesado. ¿Cómo afecta a un niño esto? Al niño que tocaba con el padre y se va estando tirando A ver, balazos. es que ahí es, por eso yo digo que esta es una autobiografía de otro. ¿no? Porque pues, la única manera en que puedo contar todo esto es como lo viví yo. Claro. Es que en paralelo estaba el individuo, mi padre, Claro. por eso hablo de mi padre y de Reyes sí, Heroles. sí. Reyes Heroles es el nombre público. Sí. Pero mi padre... Pues, Y tomarse un whisky y platicar y Hombre, hablar llegar y contar y referir y Me hablar de hacerme mujeres bromas. bonitas y decir como era Gina Lollobrigida o Sí, Ava claro, Gardner, ¿no? ¿no? Ajá. O por ejemplo los domingos en un mundo muy cerrado, una economía muy cerrada, le decía a mi madre, Gloria, voy a la Puerta del Sol, que era un establecimiento que había en el Ultramarinos finos. Exacto. De ese tipo. Entonces llegaba y había un señor con una enorme papada y mi padre le preguntaba, ¿qué le llegó? O sea, Ajá. no es que tú llegaras y dijeras, Ajá. quiero Quiero vino esto y tinto esto. de La Rioja. No, Ajá. no. ¿Qué le llegó? No, pues me llegaron unas sardinas muy buenas. Me llegó no sé qué. Y ahí íbamos los tres, mi hermano Jesús, mi padre y yo, y nos llevaba con un motivo muy concreto, cargar las bolsas de regreso a la casa. Entonces, bueno, las guerras que tanto odiaba mi madre de almohadazos. Ajá. No, bueno, pues ese personaje, pues así era. Pero era aquí, Sí era, es, ¿no? tuyísimo, No. absolutamente. Era muy general. Por ejemplo, agarraba y te decía, léete este libro. Era duro en tanto que te decía, léete este libro, Cuando la reforma política, me acuerdo muy bien, que llegaba yo, lo acompañaba, porque mi madre se cansó de andar desayunando en Tijuana, comiendo en San Luis Potosí, cenando en Mérida, ¿no? Ajá. Y le dijo, ¿sabes qué, Chucho? Yo ya no puedo, a este ritmo no puedo, porque venían del PRI. Y entonces, agarró, siempre le gustaba que hubiera alguien de la familia, y entonces pues, me agarró a mí, ¿no? Y ahí iba yo, en un avión lentísimo del PRI, y ahí iba yo estudiando, estaba yo en la facultad, y era un hombre en ese sentido, digamos, no duro, pero sí te decía, a ver, ¿quieres entender la reforma política? Porque yo le decía, llegaba yo por él al IMSS, cuando lo corre Echeverría del partido, El partido. lo manda al IMSS, a la dirección del IMSS, institución que él quería mucho. Sí. Pero yo veía Sucede a salir... Gálvez Betancourt. Exactamente. Qué buena memoria. 23 de septiembre de 1975. Es Justo al día siguiente, el destape de la- fue el 22 y el 23 ahí se enroque y Gálvez Betancourt se va a trabajo y llega el licenciado Así Reyes es. Heroles, deja el PRI y se va a Reforma. A Reforma. A ese- Y ahí yo veías ahí, hermano, a Arnoldo Martínez Verdugo o al senador Emilio, panista de Penocano, muy elegante, por cierto, ahorita nos vamos a acordar. Y yo decía, caramba, ¿qué están haciendo? Yo en la antesala, ¿no?
esperando a que terminara mi padre con sus cosas, Reyes Heroles con sus cosas. Y pronto un día le dije, yo le manejaba para ir al aeropuerto para poder platicar, ¿no? Y entonces le digo, oye, no van por pensiones. No están yendo a verte una recomendación. por una recomendación. No es que quieran cita con fulano o perengano. ¿Qué demonios estás haciendo? La reforma política. Ahí fue donde se cocinó. Yo cada vez que he regresado de esa oficina, ahí fue donde se cocinó. Por eso cuando llega López Portillo al poder, la reforma política está parcialmente cocinada hasta el Senado. Entonces, todo se hace mucho. Yo me acuerdo de Arnoldo entrando a la casa en Navidad a tomarse un whisky para seguir platicando sobre X tema, representación proporcional, lo que fuera, ¿no? La independencia del instituto, el romper con gobernación. Llegamos a tener una buena, sana convivencia política, que no se anduvieran matando, que no se anduvieran persiguiendo ni golpeando como muchos pedían. Bueno, disminuyeron los balazos y además algo que se ha dicho poco, pero la transición española y la transición mexicana coinciden temporalmente. Y ahí hay un personaje que hace un trabajo notable, que es Eulalio Ferrer, el publicista. Eulalio, a quien yo quise mucho, Eulalio vivía en México, refugiado, pero mantenía contactos con España. Muy bueno. De izquierda. Y entonces, cuando se vienen las reformas o las transiciones, Ferrer sirve de puente. Él es el que trae a Felipe González a México. Previo a la creación del PSOE, porque a Felipe le interesaba mucho ver cómo funcionaba el PRI. Vino Santiago Carrillo también. Santiago Carrillo, después fueron muy amigos. Rodolfo Echeverría Ruiz me invitó en alguna ocasión. Rodolfo la llevaba muy bien con él. Sí. Y todo esto ocurría sotoboche, o sea, pues no eran reuniones públicas. Pero, por ejemplo, si no mal recuerdo, la ley de amnistía nació en México. Y entonces dijeron, qué buena idea, el olvido. Sí. Para lograr la reconciliación española lo que necesitamos es el olvido. Y entonces viene la ley de amnistía en México y son semanas de diferencia. Entonces ese es un capítulo, yo lo he platicado con Felipe González largamente porque vino muchas veces y platicó con Reyes Heroles y ellos también tenían ideas innovadoras, por ejemplo, pues lo de la OTAN, ¿no? Globalizarse. En ese momento en México, pasar el GATT costó muchísimo trabajo. Entonces, ellos entraron y dijeron, somos izquierda y OTAN y incorporación a la Comunidad Europea. Y les fue muy bien. Les fue muy bien, Álvaro. Entonces, había un buen diálogo. Yo me acuerdo que Reyes Heroles todavía conservaba, porque cuando llega Santiago Carrillo a la alcaldía de Madrid, le daba por escribir los bandos de la ciudad, ¿no? Se anuncia que a partir del día tal, la calle tal será cerrada o lo que fuera. Pero lo hacía con una pluma, la de Santiago Carrillo, espléndida. Y se los mandaba a Reyes Heroles. Y ahí los tenía y dice, mira, qué divertida se debe estar dando Santiago haciéndolos. Le jalaba un poco sus orígenes españoles también, le fascinaba, ¿no? Claro. Y en la construcción de la personalidad de Federico Reyes Heroles, que en la escuela, oye, tu jefe, oye, qué chicho, ay, tu papá. ¿Y cómo se sobrelleva? No, yo tuve la fortuna y le merezco, le debo un homenaje a la computadora de la UNAM. Ahí te va. Yo aplico a la UNAM, ingreso a la UNAM, empiezo a ir a clases desde antes, cuando Víctor Flores Soler era director, pero yo todavía no estaba inscrito formalmente. Y la computadora me hace el favor de ponerme a Reyes H, Gles Garza, Federico J. Todo el mundo me decía el güero. Sí. Y nadie sabía que era yo hijo del secretario de Gobernación. María Amparo Casar platica que un día yo andaba sin coche y entonces me dijo, te doy un aventón. Y entonces me llevó de la CU a casa de mis padres, que está muy cerca, y que cuando llegó se quedó, le dije, aquí me bajo. Y entonces que dijo, oye, es que aquí vive Reyes Heroles. Le digo, sí. Es mi papá. Es mi papá. Pero yo pude circular por la vida universitaria con esa bendición. No hay una lápida ahí. Nada.
Nada. Y hubo maestros que nunca se enteraron. Claro. Así que yo era... El Reyes H borraba todo. Gles Garza tampoco es pronunciable. Ajá. El güero. El güero. Para todo fin práctico era yo el güero. ¿Cómo influyó eso? Pues pude llevar una vida universitaria normal. Ajá. No sentía yo el señalamiento de niño mimado. de niño mimado ajá. o algo. Hasta que vino la muerte de Hugo Margán, yo trabajaba en rectoría. Ah, ¿con Soberón? Con Soberón. Ah, gran rector. Gran rector. Don Guillermo. Personaje no. con una visión. Sí, qué bárbaro. Él sí veía lejos. Él y Sarucán. Hizo Grandes rectores. Y entonces, Hugo, bueno, mi padre y Hugo papá eran muy amigos. Y Hugo de pronto llegaba al quinto piso donde trabajaba yo en la Secretaría General Académica y lo veía yo venir y mientras lo recibía Fernando Pérez Correa, creo que era el secretario. Secretario general, sí. Entraba y me decía, oye, nos estamos un café, y platicábamos Hugo y yo. Y un día que lo asesinan, lo matan, ¿te acuerdas? Lo secuestran, invita a un inglés, que él hacía filosofía analítica en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y llegó a ser director del instituto. Y Hugo llevaba su vida también muy normal, entonces viene el asesinato involuntario porque se les va una bala y se le mete en la femoral, se desangra Hugo. El inglés sobrevive, lo dejan tirado allá en Tlalpan. Pero recuerdo que la escena fue muy dramática porque llegó el que fue uno de sus ayudantes principales, el teniente coronel Valdés, terminó siendo coronel, y le dijo, aquí están las fotos del caso de Margán. Y entonces recuerdo perfectamente cómo abrió el sobre y lo cerró de inmediato y dijo, lléveme a casa del licenciado Margán. Esta noticia yo no se la puedo dar por teléfono. Y que llegó a casa de don Hugo y que le dijo, mataron a tu hijo. No, Jesús, no. No puede ser, claro. Aquí tengo estas fotografías. Yo no sé si quieras verlas. Bueno, recordemos que en ese momento también secuestraron a una hija del doctor Soberón. Claro, A una por supuesto. Sí, la secuestraron siendo ¿A Gloria? rector. Sí. Y Terrible, le dijo doña Socorro, si te reeliges yo me divorcio porque no quiero vivir este infierno, ¿no? Terrible. Eso Qué bueno que te acordaste de eso. Sí, Era una etapa. Entonces un día, Nazar Haro me llamó y me dijo, oye, no puedes andar sin protección. Dije, oiga, no, porque ni lo conocía. Me dice, si pasaron por la hija del embajador en Estados Unidos, primero pasaron por el hijo del secretario de Gobernación. En lógica era más importante, pero como estaba yo desaparecido, oculto detrás de él, pues era más difícil. Y entonces me insistió en tener protección, y entonces yo me negué hasta el último momento, hasta que me dijo, te estás jugando la vida porque ahora sí identificaron. Y me dio papeles, versiones de cómo ya sabían quién era y dónde iba, etc. Yo me encontraba madera en mi pupitre en la facultad, el diario de la Liga. Ajá. 23 de septiembre me lo encontraba yo en el escritorio. Y en Cuernavaca lo pusieron también en la casa de Cuernavaca, sí. Al padre. Y decía, ya sabemos dónde vives y dónde duermes. Claro. Sí, ¿te acuerdas? Qué buena memoria, claro. Entraron y le pusieron una cruz y ya sabemos dónde duermes. Sí. No se llevaron nada de la casa. Pusieron unos candelabros ahí en el piso y una cosa de terror. Esa era la política. Y fue cambiando. Ha cambiado. Bueno, yo creo que con la reforma del 77, el hecho de que de pronto tuvieras, por ejemplo, a los universitarios como a través de representación proporcional. ¿Cuándo hubiera llegado Rolando Cordera a la Cámara de Diputados? Rolando tiene muchas cualidades, es mi amigo, lo quiero mucho. Pero no era placero, como se decía en aquel entonces, ¿te acuerdas? Los que llenaban las plazas, movían gente. Sí, no. No era su cualidad, él tenía otras. O Francisco Suárez Dávila, a quien nos estábamos refiriendo hace un momento, o muchos otros que no tenían precisamente la representación proporcional. Lo que buscaba o busca es, no solo en México, en todo el mundo, es que haya distintos orígenes que nutran el debate en la Cámara. ¿Para qué? Para que la calidad del debate se incremente. Entonces necesitas una discusión entre los distintos, es una discusión superior a una discusión entre los iguales. Claro. Para comenzar. Muy bien dicho, claro. Sí, lógica. Hay que aceptar y entonces aprendes del otro y dices, ching, mano, en esto tienes razón y voy a ceder.
¿no? O tengo que ceder porque es insostenible lo que estoy diciendo. ¿Y esta vida no lo puso a usted en la tentación de decir, quiero entrar a la política activa, ser diputado? No, me ofrecieron. A ver. Me ofrecieron muchas posiciones. Ajá. Yo cubrí el plebiscito chileno. Ajá. Tuve que entrar por Argentina porque Pinochet. no había relaciones entre México Claro, y Chile. sí. Entonces yo no tenía gafete, ¿no? Entonces entré, fíjate, llegué con yo te hablo de tú y tú me hablas de usted, mano. Bueno. Entré por Mendoza y con un agente de la DINA parado atrás, ¿no? Y yo con mi Olivetti en la mano y tuve que juramentar reportero. que no ejercería mi oficio. Entonces entré ahí y tuve que rentar otra habitación porque el Hotel Carrera estaba precisamente invadido de DINA. Enfrente casi del Palacio de la Moneda. Enfrente de la Moneda. Y hay algunas líneas que por ahí vienen. Y entonces, todo esto para decirte, bueno, cubrí, era riesgoso porque si me agarraban las relaciones consulares las llevaba a Brasil. Y cuando regresé un día, me habla el canciller y me habla el presidente Salinas y me dicen, oye, te ofrecemos la embajada en Chile. Y les dije, ¿Y para qué? le dije a Salinas, oiga, pero puedo seguir escribiendo en el periódico, ¿verdad? Bueno, me dice, sobre asuntos internacionales, ¿no? Y después me ofrecieron, Manuel Camacho me ofreció una subsecretaría, después me ofrecieron la Secretaría de Educación, después me ofrecieron con Calderón, después el propio Calderón caló a un amigo mío, todavía vive, y le dijo, oye, ¿no le gustaría ser candidato independiente? Cuando estaba lo de Vázquez Mota versus Lujambio, ¿te acuerdas todo este asunto? Sí, yo, ¿qué es esto? Ustedes tienen cuadros bien formados, una mujer que ha sido 2 veces secretaria de Desarrollo y de Educación, ¿para qué están jugando con eso, no? Y después cuando llegó Fox me ofreció la embajada en Alemania a través de Carlos Fuentes, porque mi esposa y yo hablamos alemán, y entonces se le hizo fácil, ¿no? Y dije, bueno, a Beatriz, mi esposa, no la veo haciendo cócteles y además hay personas en la Secretaría que harán de esa misión algo muy superior a lo que yo puedo hacer, generación de inversiones, etc. Eso no es lo mío. Lo mío es el escritorio. Y me he mantenido pues fiel a eso, y además feliz. No creas que feliz, digo. Feliz. No creas que extraño no haber sido embajador en Alemania, para nada. Para nada. Qué bueno que haya gente capaz que se ocupe de esas cosas y que tengan esa vocación pública. Y porque creo en el cuarto poder, porque creo en la opinión pública, por eso fundamos este país. Cuando nos quedamos con una encuesta sobre Cárdenas Salinas, que ya no nos quiso publicar nadie. Entonces dijimos, ufa, y ya venía Cárdenas alto. Y entonces un grupo de amigos dijimos, vamos a formar una revista que sea nuestra, donde podamos publicar lo que nos venga en gana. Y así surgió este país, cuando no se publicaban encuestas. Claro. Salinas era un apasionado de las encuestas, él y Camacho. Pero las de ellos. Claro, sí. no las abiertas. Y así fue como nació ese país hace 35 años. Y hoy, bueno, pues, no te puedes imaginar una elección municipal sin encuestas, ¿no? Son efectivas y son reales. Si son serias, son un instrumento de gobierno muy poderoso. Sirven. Por supuesto, por supuesto. Sería una irresponsabilidad gobernar sin encuestas. No saber qué es lo que está en el ánimo social. Si es la inseguridad lo que más preocupa o el bolsillo, como está ocurriendo en México. Si me explico cuáles son la percepción sobre muchas cosas, incluso sobre los propios ciudadanos. ¿Es un pueblo feliz hoy? No, los indicadores más recientes que hemos revisado. Felicidad. Hay uno, fíjate cómo han cambiado. López Obrador utilizaba mucho una encuesta de líderes mundiales en donde decía, solo Moody me rebasa, ¿se acuerdan? Bueno, ya no la utilizan. ¿Por qué? Porque Sheinbaum viene en la más reciente, está 46 aprobación, 46 desaprobación. Entonces yo nomás le digo congruencia. Hay que ser congruente porque depende mucho de, por ejemplo, hay periódicos que publican una altísima aprobación de la presidenta y todas las políticas públicas están reprobadas. Seguridad, salud, medicina, educación. Todo reprobado. Dices, no me cuadra. Si tú pones el reactivo de simpatía o de aprobación del presidente arriba en el cuestionario,
obtienes un resultado muy diferente si lo pones después de las preguntas. Entonces, no es que estén truqueadas, es que la metodología no es la adecuada y deberían de corregirla. Porque no puede ser que en las encuestas internacionales traigamos 20 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que sí sirven y que son un instrumento de la sociedad para la sociedad. Entonces, pues tenemos que estar muy alertas. Por ejemplo, el respeto interpersonal, que es algo con respeto a la legalidad. Esencial, claro. Esencial. ¿Por qué la gente, ahí hubo, y lo trajimos en este país, trajimos al personaje, y Putnam y otros autores muy importantes? ¿Por qué se respeta la ley? ¿Por qué se debe respetar la ley? Cuando el Banco Mundial hizo investigación al respecto, si tú respetas la ley por miedo a la sanción, es, digamos, el respeto más corriente que puede haber. Si tú respetas... Más primitivo, exactamente. Esa es la palabra. Si tú respetas la ley porque estás convencido de que es la mejor forma de convivencia social, entonces ese es el ciudadano que quieres. Porque nunca vas a tener suficientes semáforos o gendarmes para todas las... Conservar el orden. Para conservar el orden. Entonces, esos son los estudios que creo que debemos de poner sobre la mesa. Lo estamos haciendo sistemáticamente, porque sí hubo un cambio. Todas las encuestas que se hacían desde el INE, después de jurídicas, donde yo me pasé 5 o 6 años, todas indicaban que íbamos bien. No que fuéramos con el velamen lleno y a una gran velocidad. Pero el rumbo era correcto. Cada vez había más personas que decían, por ejemplo, los regalos a los funcionarios son indebidos. Hay muchos reactivos al respecto, ¿no? Y eso se invirtió. Entonces ahora estamos viendo la caída del respeto interciudadano, la caída del respeto a la legalidad. Y eso destruye la democracia. Las democracias firmes, sólidas, son democracias en donde el respeto interpersonal es muy alto. Pueden ser monarquías, Claro. Pero si el respeto interpersonal es alto, ese ciudadano va a respetar la ley por respeto también a la persona que está parada junto a él en la ley. En Inglaterra, por ejemplo, claro. ¿no? Puede ver eso. Aquí traje este tomo de Orfandad. Es un libro que por momentos creo que podría, por favor, parece ser, puede leerse como rayuela. ¿Por qué? Porque sí, todos los capítulos son interesantísimos. La anécdota, la historia fiel, la interpretación, el efecto, porque pinta, es un desfile fantástico de nuestra nación a lo largo de muchos años. Y están ahí este hombre, tu padre, el licenciado Jesús Reyes Heroles, estos dos padres tuyos, ¿no? en uno. Entonces, digo, de verdad, es conmovedor, es estremecedor, es un bello libro, digno de un hijo que quiere mucho a su padre y que contempla que está Reyes Heroles vivo en nuestro país. Bueno, hace no muchos meses hubo un homenaje en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, que todo el mundo cree que fue de la familia. Ojalá hubiera sido de la familia, porque es una casota enorme en Francisco Sosa. Así aquí en Coyoacán. Sí, en Coyoacán. Era de una familia Armida, si no mal recuerdo. Lo que ocurre es que ahí fue el centro de operaciones de la campaña de Miguel de la Madrid. También. Y cuando Miguel de la Madrid llega a la presidencia, dona eso a la delegación. Y fíjate que es muy bonito, porque han pasado administraciones perredistas, panistas, priistas. Ahora trabaja en una esposa de Gerardo Estrada. De Gerardo Estrada, sí, ahí lo fuimos a buscar. Hay un alcalde panista. Ajá. Y la Casa Reyes Heroles se ha convertido como en un lugar, o sea, nadie cuestiona que se llame Reyes Heroles. No. Ya después de 40 y tantos años de haber fallecido, pues la gente acepta que fue un personaje con una visión universal, que era raro en este país. Visión universal. En todos lados había y repercutía su obra. Pues sí, sigue estando presente. En el interín de gobernación, el tiempo que no trabaja, dio conferencias en el extranjero. Sí, se fue, es muy curioso porque estuvo en Alcalá de Henares un tiempo, después estuvo en la Coordinación de Humanidades, haciendo la investigación que nunca terminó sobre la razón de Estado. Se regresó él tenía ese mundo. Yo me acuerdo de mi padre los domingos sentado en el jardín, con 20 libros alrededor, escribiendo el liberalismo mexicano o las obras completas de Mariano Otero. Ajá.
O sea, eso, o sea que descansaba haciendo adobes, mano, ¿no? Pues es una gran obra, hay otras obras de Federico Reyes Heroles, aquí mismo publicada en esta editorial de Alfaguara. Sí, por ¿no? supuesto, está una que se llama Ser Liberal, Ajá. que es la palabra liberal en los últimos años ha sufrido un maltrato, pero todos deberíamos ser liberales en algún sentido. Tolerancia religiosa, respeto interpersonal, la palabra neoliberalismo ha sido, ya sabes, el demonio. Claro. Nos Anatematizada. a mi esposa y a mí el otro día una anécdota muy curiosa, porque estábamos en un restaurante, se pararon dos individuos, se acercaron a la mesa y me dijeron, fíjese que yo leí Ser Liberal y se lo regalé a mi amigo. Yo dije, ¿y ahora por dónde irá este cuate? Y me dice, y pues llegamos a una conclusión, somos liberales. O sea, me explico, es curioso que México, Ajá. cuando la Revolución Mexicana nació con un partido liberal, estemos en el siglo XXI y no tengamos un partido que tenga la palabra liberal en su nombre. Guadalupe Acosta Naranjo recientemente en un discurso dijo, defendió eso. Sí, lo puso. Pero es que de entrada tú tendrías que decir, hay 150 países en el mundo con un partido liberal. México no tiene un partido liberal. Un día caminando con Peter Eigen me dice, iba yo manejando, fundador de Transparencia Internacional y amigo, llegamos, habla bien el español, llegamos a la esquina de Revolución y La Paz y me dice, oye, ¿cómo que esta avenida se llama Revolución? Le digo, sí, Revolución. En casi cada pueblo hay una revolución. Dice, esto en Alemania estaría prohibido, porque es una incitación a la subversión, está prohibido constitucionalmente. Y entonces caminamos unos metros, yo explicándole el peso de la revolución en la cultura mexicana, bla, 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 y llegamos a otra avenida, me dice, oye, ¿qué quiere decir insurgentes? Ahí sí ya me quedé trabado. La insurgencia. Don Edmundo Horman decía algo que es muy cierto. Dice, el día que México deje de estar pensando en la revolución y mire más a la evolución de las cosas. ¿Cómo va el aparato educativo? Ya logramos cobertura primaria, secundaria, preparatoria, universidad. El día que miremos más a la evolución del sistema médico y de la atención médica, ese día vamos por buen camino, porque esa varita mágica de la revolución falló en todas partes. Pues es un placer, abunda el personaje de don Jesús Reyes Heroles, tu padre, que vive en ti, que está en ti, que te impregna, que no solamente genéticamente, sino el mejor consejo, los mejores consejos, los que norman una vida, evidentemente te lo dio papá. Licenciado Federico Reyes Heroles, le agradecemos profundamente, podríamos platicar horas y horas y horas en torno de la obra, que es la obra escrita de su hijo, que lo contribuye a perpetuar y a enaltecer y a admirar su memoria y su quehacer. México debe agradecer a Reyes Heroles todavía muchas cosas y seguramente seguiremos hablando mucho. Y oiremos hablar de su obra y de estos relatos, esta conversación. A ello contribuye en el canal en el canal de la Unión, en el canal del Congreso. Se lo agradecemos profundamente. Yo le agradezco al canal del Congreso la confianza y le agradezco a usted el haber tenido esta gratísima charla que me ha hecho recordar muchas cosas. Muchas gracias. Estamos aquí. No se pierdan esta entrevista con el licenciado Federico Reyes Heroles. Su padre, pues, ya es don Jesús Reyes Heroles. Y su gran obra, Orfandad. No se la pierdan. Está en todas las librerías de prestigio, como suele decirse. Hasta pronto. Gracias.